Les damos la bienvenida a otro programa de Educación en la Mira. Hoy se está transmitiendo el sábado 25 de febrero. Grabamos el programa el viernes porque había por ahí unos problemas de agenda. Pero bueno, aunque es un programa grabado, vamos a estar monitoreando la parte de los comentarios. Hoy vamos a estar comentando un libro muy interesante y vamos a colocar en la parte de los comentarios el link para que puedan descargar el libro. Es un libro de distribución libre. Por tanto, pueden acceder. Entonces, durante la transmisión vamos a estar colocando en los comentarios el www para que ustedes puedan descargarlo. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial para Educación en la Mira, porque ya hemos coincidido con él en otros espacios. De hecho, tiene un programa también los días domingo. De hecho, este día domingo también va a estar comentando un libro muy, muy interesante. Y bueno, le damos la bienvenida a Adolfo del Ángel Rodríguez. Bienvenido. Gracias, Osvaldo. Un gusto estar aquí en Educación en la Mira y bueno, sobre todo comentando este tipo de lecturas tan interesantes en esos momentos, ¿no? de esta realidad política que estamos viviendo. Sí, de hecho hemos optado por como refugiarnos un poco en los libros, dejar estos temas de coyuntura, mirar un poco, tomar distancia de lo que está ocurriendo. No sé si te pasa, pero a mí luego esto de la reforma educativa, concretamente de este gobierno, uno ya luego llega a confundir si estamos hablando de una reforma o una política educativa, ¿no? Curricular en este caso, o estamos hablando de una estrategia electoral, ¿no? Entonces, como que llega el punto en que se empieza a confundir esto. No sabemos si estamos dialogando sobre cuestiones de corte electoral o estamos hablando en serio de reforma curricular. Entonces, llegan a confundirse esto. Y entonces hemos optado por acercarnos a unos textos que puedan ayudarnos como a tomar distancia y a mirar de manera distinta esto que está ocurriendo. Por ahí los colegas de Cortocircuitos sacaron un artículo la semana pasada, igual muy interesante, cuestionando ya fuertemente esta propuesta curricular de la 4T. Pues gracias a Tomás González Corro, Agenda MX, por darnos la oportunidad de grabar este programa y poder estarlo transmitiendo hoy sábado 25. Gracias, Tomás, gracias Agenda MX, igualmente al portal Insurgencia Magisterial. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos entrándole. Hemos optado por seleccionar libros que son de acceso libre. Eso significa que cualquiera lo puede descargar, lo puede comentar. Invitamos a incorporar este tipo de textos a los espacios formales que tenemos luego en los consejos técnicos, darnos permiso de leer otro tipo de cosas. Ponemos la primera presentación, la primera lámina. Bueno, el libro se llama Más allá de la periferia de la piel. Es de Silvia Federici, bueno, seguramente las compañeras feministas saben de quién estamos hablando, una colega que ha escrito mucho respecto del feminismo, pero también con una mirada muy particular. Hay ahí encuentros que se han dado con otras feministas. Nos pareció un texto interesante, es un texto de 2022, fue traducido, y en el 2022 y empieza ya a circular. Es un texto de libre acceso, vuelvo al punto. Entonces vamos a entrarle un poco a este libro. Nos llamó la atención un poco esta idea de más allá de la periferia de la piel, ¿no? Es decir, la cartografía a la cual vamos a entrar es la de los cuerpos, nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces un poco analizar qué pasa con los cuerpos. Tiene ahí un subtítulo en la parte inferior que le vamos a encontrar sentido ahorita que entremos. Pues si te parece, Adolfo, antes de entrarle, seleccionamos algunas partes del texto, pero bueno, un primer comentario. ¿Qué te pareció este libro, Adolfo? Muy, muy interesante. Precisamente comentaba hoy en el espacio con compañeros maestros esta tendencia primero a individualizar, ¿no? Cómo es ese costo que asumimos particularmente alejándonos de los grupos sociales, ¿no? Hablando específicamente de los cuerpos, por ejemplo, y lo vemos en la parte física, ¿no? El Estado o el colectivo, como se quiera ver, ya no cuida del cuerpo, sino que ya es un costo individual, ¿no? Un costo alejándonos, hablemos de dieta, de gimnasios, de cuestiones así,
y nos va orillando el mismo sistema, la misma realidad que tenemos, nos va alejando del colectivo para irnos como aislando nosotros mismos sobre todo, y asumiendo los costos nosotros mismos, ¿no? Un poco de esa parte del discurso que está circulando por parte del gobierno del retorno a la comunidad, es la lucha de grupos, pues digámoslo así con sus letras, subversivos, ¿no? Que intentan el regreso a la naturaleza, al colectivo, al grupo, y que, bueno, ahora vemos ese discurso también dentro de un discurso oficial, vaya. Entonces, como decías hace rato, ¿no? Ya cuando vemos la reforma decimos, bueno, está acaparando un discurso subversivo y lo hace suyo y nos lo está ofreciendo, así como que yo sí me preocupo por ustedes, ¿no? ¿Qué está pasando con la realidad? Creo que este libro ofrece mucho de esta realidad que estamos viviendo, ofrece otra perspectiva, nos invita a analizarnos qué está pasando con nosotros mismos, ¿no? Como individuos un poco alejados de los grupos, de estas metas o de estos propósitos como colectivos, ¿no? Sí, yo no sé, Adolfo, pero a mí me dio esa sensación que tú comentas. Por un lado, me remitió el artículo de los cortos, que hablaban un poco de esta idea de la revolución institucional, ¿no? Es decir, el Ujú. propio Estado llamando a rebelarse contra quién, es abstracta esa mención, pero es como te doy permiso a rebelarte, ¿no? Pero ¿hasta dónde, hasta qué punto? Y entonces empieza a institucionalizarse la subversión, ¿no? Pero sabemos que al institucionalizarse deja de ser en sí mismo subversivo porque pareciera que el Estado te está dando permiso para hacerlo, ¿no? Igualmente, cuando esta idea en el libro hablan un poco de la idea de cómo la diferencia entre hombres y mujeres respecto de cómo vivían o cómo vivimos la parte laboral, ¿no? Este ingreso de las mujeres al mercado laboral, me recordó mucho esta tendencia actualmente al localismo, ¿no? O sea, entendiendo el localismo como el desmembramiento de la construcción de un posible cuerpo colectivo magisterial nacional o estatal, ¿no? Entonces, de repente todo se resuelve en lo micro, ¿no? En lo micro y entonces deja de haber vasos conectores entre zonas, entre sectores. Y es más, yo digo que, y yo no sé si hay esta intencionalidad detrás, yo como lo pongo acá, si lo que esté haciendo este gobierno y lo está haciendo bien, por lo menos apropiándose un discurso subversivo, es romper la idea de gremio. Es decir, ya no está la idea de gremio, ya no está la idea de colectivo, ahora todo lo resuelves en lo local, todo lo resuelves dialogando en corto, ¿no? Y entonces dices, bueno, no puedes juntarte con el otro porque los problemas son distintos, no puedes hablar con este porque, ¿no? Y entonces todo de repente empieza como a tener otro sentido. A mí por lo menos el libro de Federici me deja esa sensación, ¿no? Y dices, ¿no será que este mecanismo de control desde el poder, desde el Estado, se está sofisticando tanto que ahora hacen un desmembramiento brutal de lo colectivo, brutal de lo gremial, y entonces ahora se vuelven, en lugar de ser una bandera, se vuelven en 300 banderas, 400 banderas, 500, 600, 700, y entonces, ¿sabes qué? Pues no le protestes al Estado, protesta en tu comunidad, protesta al municipal, protesta al comisariado ejidal, ellos como si, y también lo dice Federici, como si fueran problemas locales, lo que son problemas en realidad globales y son problemas estructurales y son problemas del propio o generados por el propio Estado, ¿no? Entonces a mí me queda esa sensación, Adolfo, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero vamos entrándole al texto, seleccionamos algunas partes, vamos a dividir el análisis, te propongo, Adolfo, en dos partes. La primera, un poco analizando los contenidos, que me parece que es muy interesante, y dejando una parte del programa, la última, al epílogo que me parece fabuloso, ¿no? Es decir, como allí por ahí algunos llamados que nos habla de Federici de aguas, porque de repente el empezar a combatir el Estado o al gobierno o a los gobiernos, enojándonos o no viviéndonos o etcétera, etcétera, puede ser contraproducente o es algo que el propio Estado está buscando. Bueno, si te parece, vamos entrándole, Tom, nos ponemos el primero, vamos a ir seleccionando unos parrafitos. La idea es que invitarlos a leer textos, o sea, lean este texto, es gratuito, bájenlo, vuelvo al punto, en la parte de comentarios y está el www para que lo puedan descargar, léanlo y en serio, te da otro ángulo, es un libro actual, es del 2022.
Y es un poco lo que te comentaba, Adolfo, mientras que los hombres se han enfrentado a la explotación capitalista colectivamente y en el trabajo, ¿no? Es decir, ahí hemos estado los hombres, las mujeres la han enfrentado individualmente en sus relaciones con los hombres, en el hogar, en los hospitales, mientras dan a luz, en las calles, y como blanco de comentarios groseros y agresiones sexuales, ¿no? Entonces ahí en la primera parte del libro hace un análisis de cómo los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos pues han sido dominados por el Estado, por estos grupos de poder. Pero esta dominación es distinta en el caso de hombres y distinta en el caso de mujeres. ¿Cómo ves esto, Adolfo? Sí, a mí me llama la atención esto que habla, ¿no? La autora, cuando dice que de entrada es interesante esto, ¿no? Que cómo los hombres hemos vivido en colectivos, o sea, se ha vivido en colectivo este tipo de situaciones, y pues las mujeres viven o han vivido en esta parte, ¿no? Y me parece interesante esto que decía que cuando el capitalismo no le da al hombre, ¿cómo dice? La introducción histórica del salario diario de $5, que garantizó el trabajador los servicios de una esposa, vinculando directamente su derecho a la satisfacción sexual con su salario, ¿no? Al tiempo que volvió al sexo parte esencial de la carga de trabajo del ama de casa. O sea, de entrada es interesante este planteamiento que hace cómo se ha vivido de manera tan contundente este trabajo que ha hecho el capitalismo y sobre todo cómo lo va trabajando la autora, ¿no? Porque nos lleva y nos dice cómo se ha ido transformando esta máquina, ¿no? De ir transformando el cuerpo, de ir reduciendo. Pareciera que en este tiempo, podríamos decir la expresión, me parece increíble que en este tiempo, ¿no? Se haga esta individualización de las personas. Y sin embargo se está llevando a cabo, ¿no? En ese tiempo que se habla de lo social, de la construcción, de recuperación de espacios y todo eso, pareciera que ahora ese discurso, como decíamos hace rato, se apropia, pero se utiliza con los mismos fines que se supone que está combatiendo, ¿no? Y en este caso, esto que vivían las mujeres, pues prácticamente, pues lo estamos viviendo esa individualización todos, ¿no? Estas ganas decía, de poseer, de tener, prácticamente vemos con humor los memes, ¿no? Pero prácticamente trabajamos para llegar a dormir a la casa y irnos al trabajo otra vez. O sea, esta realidad nos deja poco tiempo a veces para pensar, nos implica estar trabajando prácticamente todo el día. Y en el caso de las mujeres es pues peor el asunto, ¿no? Porque se asume todavía este trabajo, este trabajo que incluso quienes hablamos o quienes decimos, o quienes defendemos los derechos de las mujeres, quienes pues asumimos que les toca cierta parte del trabajo doméstico a ellas todavía, ¿no? Sí, y vuelvo al punto, digo, reconociendo el tema que toca Federici en esta primera parte del libro, pero yo me remitía un poco a o sea, cuando uno analiza los mecanismos de control utilizados para el control del cuerpo de las mujeres, es decir, es tu casa, son tus responsabilidades, te toca esto, te toca barrer, te toca lo otro, te toca resolver, ¿no? Y como tú decías, te toca también la parte sexual, la satisfacción y te toca a ti el mantener unida a la familia y una serie de cosas, ¿no? Y de repente a mí me parecía un poco esta misma estrategia utilizada para el control de los cuerpos femeninos que está utilizando este gobierno para el control del gremio magisterial, ¿no? Es decir, cada escuela resuelve en sí, es como si fuera una casa, ¿no? Y entonces de repente te encierras en tu casa y tú resuelves tus problemas, como si al lado la escuela que está a 5 minutos, la escuela que está a 10 minutos, enfrentara una situación diametralmente opuesta, ¿no? Y resulta entonces que tus problemas son tus problemas, ¿no? O sea, no son problemas estructurales, son problemas que se originan o porque fuiste irresponsable, o porque no pudiste gestionar, o porque no pudiste esto, ¿no? Entonces me parece que este mecanismo del control del cuerpo de las mujeres, utilizado durante mucho tiempo y
siendo efectivo, me parece que, guardando las proporciones, es un intento burdo como lo que está haciendo el actual gobierno para el control de escuelas, ¿no? Es decir, cada escuela su propio problema, cada escuela una parcela. Pasamos a la siguiente, Tom. Digo, fuimos seleccionando así como apartaditos de texto para invitarlos a leer, ¿no? Y dice, gran parte de la política del movimiento feminista se centró en la lucha por el aborto, pero la revuelta contra la norma femenina prescrita fue más profunda. No solo se cuestionó y rechazó el deber de ser madre, sino también la concepción misma de lo femenino. Fue el movimiento feminista el que desnaturalizó la feminidad. Entonces, ojo, algo que a mí me queda claro al terminar de leer el libro es esta idea de que se naturalizó, incluso biológicamente, la función que tenía el cuerpo de las mujeres en esta relación social que se construía, ¿no? Y cuando empezaban, digamos, que las compañeras a organizarse o a cuestionar, oigan, yo no solo estoy para parir hijos, ¿no? Yo no soy solo para esto, ¿no? Entonces vino todo un contramovimiento fuerte, al grado, por ejemplo, que se habla del acercamiento de las mujeres al mercado laboral, ¿no? Pero aún en ese mercado laboral se seguían reproduciendo esquemas o se siguen reproduciendo esquemas que más adelante la autora también los toca y que me parece que se van sofisticando las formas de control. Ahora, a esa carga, dice Federici, de cuidar el hogar, de esto, de lo otro, ahora le sumas que tiene que ir a trabajar. Y hace un conteo interesante de cuántas horas labora la mujer, el cuerpo de la mujer en general, en casa y ahora fuera de casa, y dice qué distancia hay en esto con los que se planteaban hace algunos años en el contexto de la revolución industrial, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a pasar otros para poder dedicarle un poco a la parte final, y ahorita te doy la palabra, Adolfo. Adelante, adelante. Nada ha cambiado en el lugar de trabajo. Como sabemos, la mayoría de los trabajos supone que quienes trabajan están libres de compromisos familiares. No sé si esto te recuerda un poco la docencia, Adolfo, ¿no? O que tienen a alguien en su casa a cargo de las tareas domésticas, pero como el 40% de las mujeres son las únicas proveedoras de sus familias y el resto tiene parejas que también están empleadas, el trabajo doméstico no desaparece cuando trabajamos fuera del hogar. Se hace en la noche, los fines de semana, cuando a veces estos momentos deberían dedicarse al descanso y a otras actividades. Esto significa que para muchas mujeres el promedio de la semana laboral es de 60 a 90 horas, como en el pico de la revolución industrial, comenzando a las 6 de la mañana y terminando a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, lo que parecía como la revolución femenina respecto de que también podían laborar, también, o sea, no era una solo, digamos, el papel de proveedor del hombre, dijeron, bueno, pues adelante, o sea, están ahí las oportunidades laborales, pero, ojo, la labor de casa no termina. Y vuelvo al punto, a mí me remite esto nuevamente a la escuela, ¿no? O sea, pareciera que te dicen, hay una reunión de Zoom a las 6 de la tarde. Oye, pero es mi tiempo de familia, ¿no? Oye, hay una reunión el sábado, ¿no? Oye, hay que hacer esto, ¿no? Oye, hay que planear, ¿no? Entonces, de repente dices, oye, pero pues mi horario es tal, pero en realidad se trabaja más tiempo, ¿no? Y conforme se va avanzando, ¿no? Se van logrando cosas, pareciera que la carga de la escuela permanece y se le van sumando más y más y más cosas. Yo oía una conferencia de la UNAM la semana pasada, donde hablaban de la descarga administrativa, ¿no? Y entonces uno decía, ¿en serio? O sea, ¿en serio lo está diciendo? Cuando uno ve lo que está ocurriendo en las escuelas. Adolfo. Para, para eso iba Osvaldo, en esto que mencionas, ¿no? Por ejemplo, los cargos de gestión. En realidad, por ejemplo, en una escuela de 400, 500 alumnos, el director se dedica a atender a maestros y a padres de familia en la mañana. No le da tiempo para otra cosa. Para otra cosa. Y tiene que dedicar la tarde para situaciones Pedagógico. administrativas. Administrativo, pero. Así es. Ajá, ajá. Y entonces, realmente esta idea de la descarga administrativa, o sea, está ahí en el discurso y ahí sigue y ahí está, pero realmente se sigue trabajando pues más tiempo del que está establecido. No tengo marcados 25 horas, 20 horas en el contrato laboral, pero realmente terminas trabajando pues más horas, ¿no? 20 horas, no sé. Y pareciera, Adolfo, no sé si te ocurre, que entre más se repita dignificación magisterial y lo de antes era peor,
pareciera que eso ya cambió. O sea, el cambio en realidad que nos están dando es eso, es un cambio verbal, es un cambio discursivo, de contenido de discurso, pero en la práctica está lo mismo, incluso arreciándose con más cosas, ¿no? O sea, cargando más cosas a la propia actividad docente. Pasamos a la siguiente, Tom. Ahí, Adelante, Adolfo, adelante. sí, sí, lo dejamos para el final porque es interesante lo que mencionabas y ahorita lo retomo. No te preocupes. Adelante. Dice, una esperaría, dice la autora del libro, todas estas son citas textuales, que la crisis en el frente doméstico se compensara con las satisfacciones que las mujeres pudieran obtener del empleo. Pero para la mayoría de las mujeres, trabajar fuera del hogar significa estar encarceladas en trabajos que destruyen sus cuerpos y sus mentes. Trabajos en los que están de pie todo el día, en tiendas, aeropuertos y supermercados, con frecuencia solas, esperando clientes, vendiendo productos que sus salarios no pueden comprar, o estando encadenadas a una pantalla de computadora en oficinas en forma de cajas sin ventanas. Significa pagar la guardería y el transporte y tener que depender de la comida rápida en un momento en el que debemos prestar atención, dada la propagación de pesticidas. Entonces dice, a ver, y la autora lo plantea, me parece descarnadamente, o sea, esto que ha ido ganando las compañeras de espacios, de toma de decisión, de poder proveer, de tener derecho al trabajo, de tener derecho a un salario digno, en el caso de las compañeras maestras, ¿en qué se traduce, no? Entonces, es fuerte esto que dice el libro y me parece que desnuda mucho de esta idea romántica de que, por ejemplo, ahorita las compañeras que son supervisoras escolares, creo que jefes de sector no hay mujeres. Bueno, sí, sí, hay mujeres jefas de sector, en el caso de compañeros federales, pero imaginémonos este escenario. ¿Cómo lo ves, Adolfo? Fíjate lo que decíamos hace rato, ¿no? Lo del apóstol de la educación, como le decían al maestro en años, ¿no? Y me llama la atención aquí un texto que también menciona cuestión del feminismo, decía que en la década de los 50 las mujeres rebeldes fueron, las penas para las mujeres rebeldes fueron no severas cuando les hacían la lobotomía, ¿no? Porque habían perdido el gusto por las tareas domésticas, ¿no? Y pareciera que al maestro en el gremio docente, bueno, lo aplican también, ¿no? Ahí te va una conferencia, ahí te va un incentivo de inicio de ciclo escolar, ¿no? Ahí te va. Entonces, y va desde lo que mencionaba en alguna ocasión Berger y Luckman, ¿no? Entre la terapia o el castigo, ¿no? O te alineas, porque es así la situación. Y con respecto a este trabajo que han desempeñado las mujeres, también habría que ver lo que decía en Fernando Sabater en El arte de educar. En una parte del texto menciona algo bien interesante y que suena hasta machista cuando lo lees, pero retomando el texto de este libro, retomando el contenido de este libro, nos dice, ¿no? Los problemas de los adolescentes o de la educación de los adolescentes comenzó cuando las mujeres comenzaron a salir a los espacios laborales. Y tiene mucho de razón esta parte del texto, ¿no? ¿A qué costo? Como bien mencionas, ¿a qué costo se abrió estas oportunidades laborales de empleos, de salarios dignos, de puedes hacer más que tener hijos, puedes hacer otras cosas? ¿A qué costo ha llegado, ¿no? Toda esta situación? Sí, pero incluso esa parte viéndolo como la sofisticación de los mecanismos de control. Es decir, Uh pareciera -huh. un logro de las mujeres el hecho de entrar al mercado laboral, pero en realidad se amplían los espacios de control, ¿no? Ahora también ahí, ¿no? Y vuelvo al punto, o sea, la responsabilidad sigue estando en las mujeres, ¿no? O sea, fuertemente Sí. hablando. Y yo vuelvo al punto, yo traigo mucho la metáfora, lo que está ocurriendo ahorita en educación, en el caso de la 4T. Oía, te digo, esta conferencia de la UNAM, donde había un invitado de la SEP, y entonces la primera parte del invitado de la SEP decía, es que antes los gobiernos trataban a los maestros como robots, no los respetaban y solo les decían lo que iban a hacer, y los maestros entonces se comportaban como robots y solo repetían y hacían lo que se les ordenaba, ¿no? Y entonces uno se quedaba pensando, pues, ¿en qué mundo vivía esta persona? Yo recuerdo la reforma del 93, del constructivismo, cuando se promovieron romper las filas, armar los círculos, que los chavos hablaran, o sea, digo, allí hubo un debate fuerte, yo no sé si te tocó, pero a mí me tocó todavía esta idea del el docente investigador, ¿no?
la investigación-acción en el aula, o sea, el debate era en serio fuerte, ¿no? La construcción de voz. Y a los 5 minutos esta ponente dice, pero ahora no, ahora respetamos a los maestros, ¿no? Y entonces ahora tienen que hacer esto. Y entonces empieza a decir, en la comunidad, interculturalidad crítica y y cuando dice, ¿y qué tienen que hacer los maestros? Bueno, los maestros tienen que ir a la conferencia A, la conferencia B, la conferencia C, ¿para qué? Para que ahora hagan esto que le están diciendo que tienen que hacer. Y uno dice, ¿y cuál es la diferencia con lo otro, no? Entonces, en realidad es lo mismo, solo que ahora con otras palabras, ¿no? Y entonces resulta que un maestro que hace 5 minutos criticó, que solo reproducía, que solo era esto, que solo era esto, en automático, como por arte de magia, no, ahora es crítico, ahora es esto, es capaz de reconfigurar no sé qué cosa, y entonces estas contradicciones se vuelven terribles, terribles. Y vuelvo al punto, a mí me parece la sofisticación de los mecanismos de control y la pulverización de la construcción de un tejido, si era incipiente, ¿no? De un tejido magisterial que permitiera dialogar y ver los temas educativos como Estado, no como escuelas aisladas, no como escuelas que no se comunican y no como problemas locales. Pasamos a la siguiente, Tom, y vamos llegando a la primera parte del programa. Y dice ella, la autora, y vuelvo al punto, hace crítica, reconoce cosas, se va. A mí me gustó mucho el texto de Adolfo. Son 143 páginas. Bueno, tú y yo la leímos en una semana. Se lee muy rápido, te atrapa. Y dice, esto no quiere decir que no debamos tomar trabajos fuera del hogar. Un poco lo que decías, Adolfo. O sea, entonces, si las broncas ahora es que tengo más carga, entonces dejo esto y me regreso nuevamente a la casa, a ser otra vez ama de casa, ¿no? Dice, pero sí reconocer que la elección y el control sobre nuestros cuerpos no puede lograrse solo reduciendo el número de niñas que tenemos, tener menos hijos, o ganando el derecho de no tenerlos, o trabajando por un salario. Es decir, la lucha no se debe restringir a eso. Y me parece que este es también un llamado a los compañeros maestros, ¿no? Es decir, la dignificación es solo dinero, ¿no? La dignificación ahora es que antes yo pagaba por un curso de estos edutubers a propósito de lo que hubo, ahorita ya se hicieron las paces, yo creo que dentro de poco la SEP va a empezar a contratarlos y resulta que los cursos ya no los va a dar la SEP, ahora los van a dar estos traductores. Me recuerda un poco Vicente Fox, no sé si te acuerdas, lo que el presidente quiso decir, te daba el curso. Pasamos al siguiente, Tom, por favor. Ya vamos avanzando en esta parte. Dice, no faltan esfuerzos para recuperar nuestra relación con otras personas y con la naturaleza. Aquí viene una parte del libro, no sé qué te pareció, Adolfo, donde decía, ok, la lucha por la parte salarial hay que seguirla dando, la cuestión de los tiempos, recuperar la dignificación de los espacios laborales, pero también ella dice que hay otros grupos de mujeres, sobre todo mujeres, que están mirando hacia otro lado, ¿no? Es decir, sí seguir dando la lucha en calle, la dignificación laboral y todo, pero también a nuevas formas de relación, ¿no? Es decir, no podemos ser ahora, digamos, mujeres en la lógica de hombres peleando en los espacios laborales, sino lo que nos hace distinto es estas sensibilidades distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto, Adolfo, respecto de estas nuevas formas y sensibilidades de relación con la naturaleza y con los otros, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Pareciera que pues, sin duda son acciones subversivas, esto de regresar a la naturaleza y de recuperar esta relación con los otros, porque como decía hace rato, es algo ya cotidiano en estos tiempos, invertir en nuestros cuerpos, en nosotros, en el individuo, ¿no? En el yo individual, y procurarme. Por ejemplo, ya el colectivo, en este caso, ya sea el gobierno, no sé, ya no depende del colectivo mi bienestar, ahora tengo que buscar yo mi bienestar, inducido sobre todo por la propaganda, ¿no? Por lo que ofrecen los medios masivos y todo eso. Entonces, y sin duda también viene la otra parte, viene estos grupos que se han dado cuenta de cómo nos manipulan o cómo manipulan a las masas,
Y entonces el gobierno dice, ya se están dando cuenta, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a ofrecerle el regreso a la Otra comunidad, cosa. vamos a ofrecerle el regreso al campo, vamos a ofrecerle el regreso a las tradiciones, a las costumbres. Y cuando lo que decías hace rato, ¿no? Cuando yo proteste, oigan, es que, pero es que ahí está en el discurso, ¿no? O sea, yo ya se los estoy dando, atiendan en la comunidad, o sea, ahí pueden hacer jardines. Y me viene a propósito, alguna vez platicábamos eso, yo preguntaba, ¿no? Oigan, ¿y no se habrá equivocado la autoridad? Y decían, no, a mí se me hace que todo o todo es calculado fríamente, porque, por ejemplo, este regreso a lo comunitario, a las raíces, a la identidad de grupo, ¿no? Se nos es ofrecido así como en bandeja de plata, como ahorita, por ejemplo, este plan de estudios, que no fue aprobado el plan piloto y pareciera que todas estas acciones que estamos llevando a cabo en consejos técnicos, intensivos, consejos en sesiones ordinarias, pareciera que también es subversivo, ¿no? Porque no está aprobado nada de eso legalmente, digamos, y sin embargo lo estamos haciendo. Y sin embargo también estamos así como construyendo ¿sabes qué? Estamos siendo subversivos porque el sistema no lo está aprobando o ¿cómo lo puedo mencionar? Los que gobernaban antes no nos están dejando accionar, entonces vamos a hacerlo de manera subversiva, ¿no? Y lo estamos haciendo de esa manera, construyendo algo para el siguiente año. No sé cómo se vaya a dar el otro año, pero se supone que estamos en un momento en que no podría operar el nuevo plan de estudios y sin embargo estamos construyendo como que esa fuerza, ¿no? Así de, todos somos subversivos, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr y como que decías tú, no creo que el gobierno se equivoque, yo no creo que el gobierno se equivoque, yo creo que está construyendo toda esta fuerza para pues echar a andar, como sea, este plan de estudios y vendernos este discurso, ¿no? De que es que los demás no nos dejan, pero de todos modos lo vamos a hacer. O sea, Ahora, esa podría ser una hipótesis, ¿no, Adolfo? uh-huh, Pero ¿cómo desmantelamos esta hipótesis? Es decir, es un gobierno que quiere hacer cosas y no lo están dejando, ¿no? uh-huh, Entonces, en lugar de actuar como gobierno, actúa como subversivo, ¿no? Como guerrilla, ¿no? uh-huh, Pero cuando vemos otras caras de este mismo gobierno, por ejemplo, el cómo está dándole entrada al ejército y a otras cosas, por ejemplo, hay áreas donde no tiene oposición y no está haciendo algo distinto. Te planteo lo de las líneas de cursos de actualización, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los incentivos para ganar más dinero, ¿no? O sea, digamos, el mecanismo para acceder a mejores condiciones salariales. Y la pregunta es, ¿está haciendo este gobierno algo distinto a lo que hacía el PAN? ¿Está haciendo algo distinto a lo que hacía el PRI? La respuesta es no. Incluso yo oí ahorita que estaban en la lista de los cursos a los que les van a dar puntos. O sea, los compañeros están tomando cursos, pagando cursos, ¿no? Para que les den puntos. ¿Para qué? Para que ganen más dinero. Y es una carrera individual. O sea, este gobierno no hizo cambios. Y ahora, ¿ahí tiene oposición? La respuesta es no. O sea, la respuesta es no. Entonces yo pondría en duda la hipótesis esta de que es un gobierno que no se le está permitiendo hacer cosas. Ahora, yo no sé, y esa es otra hipótesis, si tenga la intención de hacerlo, pero no tenga los cuadros para poder hacerlo, que esa sería otra cuestión, ¿no? O sea, uno preguntaría, ¿quiénes están en las secretarías en los estados o quiénes están en las secretarías a nivel central como para tomar decisiones pedagógicas, ¿no? Pero esos cuadros que están ahí tampoco están de gratis, están cobrando, etcétera, ¿no? Entonces yo no diría que es un gobierno que se le está impidiendo hacer cosas, yo diría que más bien lo que se está haciendo es lo que el gobierno quiere hacer. uh-huh. Lamentablemente lo que se está haciendo no es muy distinto a lo que se venía haciendo. Por tanto, sí hay un control férreo, yo vuelvo al punto, o sea, a mí, no sé, al leer el libro me queda esa sensación de que, como que logramos avanzar, o sea, ¿quieren comunidad? Pues ok, Ahí te doy está. el discurso, o sea, hazlo, y entonces yo me repliego como Estado, no invierto recursos, habría que ver la cuestión presupuestal, cuánto se está invirtiendo en tal o cual rubro. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, dijeron, no, pues ahora ya no va a haber esta cuestión de la responsabilidad del Estado de atender a todas las escuelas, no, ahora va a haber unas escuelas que van a tener acceso a algunos fondos,
Dice, oye, pero ese es un derecho de todas las escuelas, no solo de algunas, no solo las que estén en ese programa. Pero entonces hay una carrera de los compañeros, y eso se le llama dignificación, por entrar a cursos, por tener puntos, ¿no? Y por una vez que tengan esos puntos, una vez que pasen, ahora a mendigar que existe el techo presupuestal, porque aparte se amarraron muy bien, ¿no? Dice la norma, dependerá del techo presupuestal. Y ese dependerá del techo presupuestal es todo y es nada al mismo tiempo, ¿no, Adolfo? Fíjate que hay algo interesante que dice la cuestión de la precariedad, ¿no? La institucionalización de la precariedad. Yo escribí un texto hace poco de la institucionalización de la pobreza que precisamente giraba en ese sentido, ¿no? Nos dice la autora que la precariedad o haber institucionalizado la precariedad pues nos lleva, ¿no? A la supervivencia, a hacer todo lo que tú decías. Quiero mejorar de salario, pero ¿cuánto invierto? Para hacer un curso, para buscar información, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte de dividir, que ya nos dividen en sindicatos, ya nos dividen en sectores, en regiones, en todo lo que se te ocurra, ahora también nos dividen en Escuelas, ¿no? ajá. Sí, o sea, prácticamente nos mantienen ocupados todo el tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se me ocurre ahorita las promociones vertical, horizontal, desplazar, tan solo en el estado, ¿no? Cómo se vivió, desplazar gente desde el sur, desde el norte, para venir a entregar documentos que ya se habían entregado digitalmente, por ejemplo, y te mantienen ocupado todo el tiempo, estresado, o sea, y al final de cuentas todo lo que inviertes de 100, no sé cuántos puedan pasar en esa promoción, ¿no? De cada 100, por ejemplo. Perdón, Y, Adolfo, perdón, Adolfo, pero ahí la pregunta sería, ¿es un error del sistema? ¿no? ¿O es parte de la estrategia del sistema, tú decías, para tenerlos ocupados, incluso para crear malestares, ciertos malestares, y de repente se desplaza tu malestar docente a que te citaron a tal hora y te dijeron, oye, pues sabes que no hay sistema, ¿no? Discúlpame, te voy a atender mañana. Oye, pero yo vengo desde tal lado, no tengo para el hotel, ¿cómo le hago? Ah, pues lo siento, ¿no? Si quieres, si no, pues no, nadie te obliga, ¿no? A quererte promover, etcétera, etcétera. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿es un problema de implementación del sistema o es en realidad parte de una estrategia que busca desplazar los malestares? Y si te das cuenta, de repente ya no hablamos de lo pedagógico, ya no estamos hablando de procesos de evaluación, ya no estamos hablando de procesos de planeación, ya no estamos hablando de didáctica, sino estamos hablando de que el sistema no está funcionando, de que este curso no apareció en los puntos, que no me quieren dar esto, no me quieren dar lo otro, ¿no? Así es, y lo que menciona, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente actual, cuando la administración actual prometió aumentar salarios a todo el mundo, viene el momento de aumentar salarios y se genera una confusión tremenda, ¿no? Y al final de cuentas, pues viene pasando esta solución rápida de sí te aumento y ahí está tu aumento. Oye, pero es que me aumentaste 50, pero sí, pero yo te aumenté. Nunca te dije cuándo te iba a aumentar, pero ya te aumenté, ¿no? Y te solucioné el problema del Ajá, aumento. pero en el discurso, Adolfo, no sé si te pasó, el discurso es, el aumento es por arriba de la inflación, dijeron, Uh-huh, ¿no? uh-huh. Y resulta que para nada fue por arriba de la inflación, o sea, es una mentira, ¿no? Pero la repitieron tanto que de repente decían, a ver, haz tus cuentas, vete, o sea, si te aumentó 3%, 2%, no, o sea, esta idea de la división, de la no posibilidad de, es que a ti te aumentaron 50 pesos más, no, seguramente eres del grupo 2, seguramente eres del grupo 3 y de repente esta pulverización como estrategia de control, me parece que por lo menos el año pasado les funcionó. Yo dudo que les funcione para el próximo año, ¿no? Porque nuevamente es como antes, ¿te acuerdas? O sea, había aumentos el 15 de mayo generales para todos. Uh-huh. O sea, era el 10%, 5%, 3%, tanto prestaciones. Ahora no, ahora esa diferenciación, nuevamente la pulverización cae en lo mismo. Pasamos a la siguiente, Tom, para ir jalando un poco el texto. Y vuelvo al punto, aquí hay, la autora también en otro apartado del libro empieza a recuperar como que es, bueno, y ante esto, si nos estamos dando cuenta que los mecanismos de control se van sofisticando, pues ¿qué estamos haciendo? Dice, nos estamos dando cuenta de que cuando perdemos nuestra relación con la tierra, perdemos mucho más que un recurso económico.
Por lo tanto, ahora hay muchas organizaciones de mujeres que están trabajando para recuperar formas antiguas de conocimiento sobre hierbas y plantas. Y habría que preguntarnos los docentes, los que nos dedicamos a educación pública, ¿qué hemos perdido en esta carrera por tomar cursos, solo cursos que nos den puntos, solo cursos que nos permitan ingresar a las promociones horizontales o verticales? Pues hemos dejado temas, ¿no? Pero como este tema no me da puntos, entonces no lo abordo. Y de repente el mercado, yo ya no sé si es porque son muy hábiles los que están ofreciendo cursos ahorita, ¿no? O sea, están oyendo de qué se quejan los maestros y entonces a los 3 días ya hay un curso para eso que se quejaron los maestros. No, fíjense, es que el problema es que no nos están diciendo si va a ocuparse formatos, ¿no? Entonces te ofrecen un curso de cómo usar formatos sin usar formatos alineado a la NEM, ¿no? Y entonces este mercado se va ahí. Pero ¿qué hemos perdido en esa carrera por los puntos? Pues hemos perdido de vista el tema educativo. No sé, por ejemplo, el libro que vas a comentar mañana, Adolfo, de esta de Slow, de ir lento, ¿no? Mirar otras cosas. O sea, los niños no se han ido, los problemas nadie habla ya de la pandemia, por ejemplo, cómo afectó esto, cómo estuvo. ¿Por qué? Porque ya no son temas, o sea, el gobierno ha logrado, y digo gobierno por ponerle un nombre, pero es una red, me parece, donde están imbricados muchos intereses militares incluso, ya ahorita hablando, donde se han desplazado los temas didácticos a temas más de cuestión de puntos por dinero o por lo otro. Pasamos a la siguiente, Tom, para que nos dé tiempo comentar un poco la última parte del libro. Dice, también hay una creciente conciencia del sufrimiento bárbaro que se le aflige a los animales en casi todas las ramas de la industria. Los animales también se están convirtiendo en máquinas en los graneros de todo el país, que ahora parecen plantas industriales o más apropiadamente campos de concentración de animales. Las luces se mantienen encendidas día y noche para que las gallinas produzcan mayores volúmenes de huevos. Es lo mismo con las cerdas. Millones de animales son creados únicamente para ser comidos. No son vistos como seres vivos, sino como máquinas productoras de carnes. Diseñadas, y yo le agregaría ahí genéticamente, diseñadas genéticamente de tal manera que algunos nunca se pondrán de pie antes de ser conducidos a un matadero, porque la carne de sus cuerpos es más pesada de lo que sus piernas pueden soportar. Y ahí la autora nos sugiere algunos documentales para ver esto, ¿no? Y entonces, así como la autora ve esto, uno se preguntaría, ¿qué está sucediendo en las escuelas que no estamos viendo? ¿Qué está sucediendo con los chicos? ¿Qué está sucediendo con las familias? ¿No? Ah, no, pero interesa el curso, interesa ir a esto, interesa estarnos peleando y que si soy conservador, que si soy fifí, que la austeridad y que no sé qué cosa. De repente, vuelvo al punto, se desplazan los temas, se generan nuevos problemas y la autora dice, aguas. O sea, yo creo que como profes hay que hacer un alto y empezar a ver otro tipo de cosas más allá de lo que el gobierno nos intenta poner. Pasamos a la siguiente, Tom. Ahorita te doy la palabra, Adolfo. Y bueno, invitamos a leer el libro, nos parece muy interesante. Esta cita de Marx me parece fabulosa. En el libro está la Ley General de Acumulación Capitalista. Dentro del sistema capitalista, todos los métodos para aumentar la productividad del trabajo se realizan a costa del trabajador individual. Todos los medios para desarrollar la producción se transforman en medios para dominar y explotar a los productores. Mutilan al trabajador en un fragmento de hombre, lo degradan hasta el nivel de apéndice de máquina, destruyen cada remanente de encanto en su trabajo y lo convierten en un trabajo odiado. O sea, muchos que optamos por la docencia porque decíamos que este es el espacio, decía Freire, para construcción de ciudadanos, de repente, con todas las secciones gubernamentales que se empiezan a hacer, uno empieza a llegar a este punto, ¿sabes qué? Ya no quiero. Y empezamos a oír de palabras como estrés docente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves esto, Adolfo? Sí, en esta carrera que decía, ¿no? Se ve en la cuestión de la competencia por los posgrados, Osvaldo, por ejemplo. Yo leía un ensayo hace tiempo acerca de la industria automotriz y decía que el primer auto fue pues construido, concebido para ganar velocidad, ¿no? Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5 autos. Pero cuando todo el mundo tuvo acceso a un auto, sucede todo el efecto contrario, ¿no?
la velocidad que tenías disminuye en cuanto aumenta la cantidad de De autos. autos, claro. Ahora pasa lo mismo con los posgrados. Ahora ya no, antes era hacer una licenciatura, y eso lo hemos comentado también en algún momento. Ahora ya no basta con una licenciatura, ¿no? Y lo que decíamos hace rato de la precarización también, ya no basta con hacer una licenciatura, ahora vas por la maestría, y ya no basta con la maestría, vas por el doctorado, luego el postdoctorado, y es una competencia también tremenda, alentada también precisamente por ese discurso de la valorización del maestro, ¿no? De acceder a mejores condiciones salariales en los concursos de oposición para acceder a esos beneficios, porque entre más documentos entregues de preparación en ese tipo, pues más posibilidades tienes de ganar, ¿no? Pero estamos hablando también de cómo sufragas esos gastos, cuánto inviertes para un doctorado, porque ahora ya encuentras doctorados a la vuelta de la esquina también, ¿no? Maestrías, doctorados, y todo ese estrés que te provoca, porque a veces hay que invertirla hasta de más, ¿no? Dejar de comprar algo que me beneficie para poder tener ese documento y poder pues, tener evidencia frente a la autoridad que me evalúa para que pueda decirme si eres apto para este puesto, ¿no? Para esta cosa. Y también causa frustración en este sentido, porque si después de todo lo que invertiste hiciste un curso con X, con Y, invertiste para poder presentar tu evaluación y al final de cuentas no obtuviste nada, ¿no? También ahí viene el estrés también para el maestro. Entonces, es bien complicado el panorama en ese sentido de como explotación, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues se le exige al maestro. O sea, y de hecho, ahí viene la otra situación, Osvaldo, ni siquiera ya te exige el gobierno, ya se exige uno, ¿no? Es la autoexigencia, el autosacrificio, o sea, se desgasta uno mismo. Sí, pero no es un error, o sea, es parte de este proceso. O sea, cuando uno lee el libro, se da cuenta cómo se ha ido sofisticando los mecanismos de control sobre los cuerpos de las mujeres. En este caso estaríamos hablando sobre el cuerpo de los compañeros, maestros y maestras, ¿no? O sea, de pasar de esclavos a tener amarrado el pie a algo, con algo físico, una cadena, ¿no? A pasar ahora a 8 horas laborales, peleas y bueno, ok, ya no vas a trabajar, ok, vas a tener descanso los sábados. O sea, ha sido una lucha constante históricamente hablando, y el libro te permite eso, porque te da los datos históricos y dice, a ver, o sea, esto que yo pensé, por ejemplo, todo el mundo pensamos, llega un gobierno de izquierda, pues ya le hicimos, ¿no? O sea, adiós PRI, adiós conservadurismo del PAN, ¿no? Y de repente vemos que no es así, ¿no? O sea, las cosas se han sofisticado, no han cambiado las cosas que venían sofisticándose, y tú decías, por ejemplo, de los doctorados, o sea, uno pensaría que el aprendizaje nos daría felicidad. O sea, el aprendizaje nos haría mejores personas, porque esa es la idea que tenemos los que nos dedicamos a educación, pero ahora resulta que no, tengo que entrar a un posgrado, pero no puedo entrar a cualquiera, o sea, tengo que entrar al que ellos me dicen, y qué es lo que me van a dar en eso, lo mismo que me están dando en un curso, solo que ahora no me lo dan en 6 horas, o en 3 días, o en una semana, ahora tienen que ser 2 años, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces de repente uno termina el doctorado, ¿no? Y uno dice, uff, ya lo terminé. ¿Por qué? Porque lo estaba sufriendo. Y entonces, ¿cuál aprendizaje? ¿Cuál proceso de crecimiento personal? ¿Cuál apropiación de la realidad? ¿Cuáles herramientas para transformarlas? Nada, ¿no? Nada, pero es parte de estos mecanismos de control sofisticado en los cuales nos estamos metiendo. Ahora, ¿cómo hacer su versión en ese contexto, Adolfo? Pues yo lo que diría es, compañeros, parémonos frente a nuestras escuelas, frente a nuestras oficinas y tratemos de verlas como personas que acuden a ese espacio, no como puntos. No, bueno, entonces dejo de hacer esto porque esto no me da puntos. Yo solo voy a hacer esto porque esto sí me da puntos. Si no me da, no lo hago, ¿no? Y oye, aguanten, rompamos esa dinámica en la cual nos están metiendo. Y tú lo decías hace rato, Adolfo. Cuando se den cuenta que nos estamos dando cuenta, ¿no? Van a crear otra cosa para volvernos a tener controlados, ¿no? Ahorita les ha funcionado esta idea del como lo que llamarían empoderamiento, y el empoderamiento es del yo mismo, el yo que te controla a ti, o sea, ya no es al patrón que te esté ahí diciendo, oye, es esto, haz esto, no, ya somos nosotros mismos los que nos vamos autocontrolando. Vamos a pasar a las últimas, Adolfo, y si quieres comentamos rápidamente, porque también el libro, vamos a pasarnos esa,
Bueno, pasémosla. Por ahí vamos a compartir también esta presentación por si alguno la quiere. Pasamos al siguiente, Tom, por favor. Esto. El libro cierra con un epílogo y dice sobre la alegre militancia. Y hace, a partir de la lucha feminista que se ha dado, no sé si tú recuerdas los meses de marzo, Adolfo, como dicen, sí, 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 está bien que protesten, pero no así, no se vale pintar, que lo digan bonito, ¿no? Que no destruyan, que sean civilizadas, ¿no? Y entonces, en ese marco, la autora Silvia Federici nos da algunos llamados que me parece también pueden aplicarse a la docencia. Y ella le llama la alegre militancia. Es decir, por lo menos tú y yo, Adolfo, los que estamos aquí, creo que los que están siguiendo el programa, estamos insatisfechos con lo que está ocurriendo. Estamos intentando hacer cosas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita es invitarlos a leer otro tipo de libros. O sea, ok, leamos lo que está la SEP porque los tenemos que leer, pero leamos otro tipo de cosas, veamos otro tipo de cine, tomemos otro tipo de cursos, un curso de arte, tomemos otros cursos más allá de la inteligencia emocional, de la crítica intercultural, o sea, miremos otras cosas. Y nos dice Silvia, el principio de la militancia gozosa es que nuestras políticas son liberadoras, es decir, o cambia nuestra vida de una manera positiva que nos hacen crecer, nos da alegría o hay algo mal con ellas. Es decir, si nosotros queremos hacer algo distinto a lo que está haciendo el gobierno, eso distinto que estamos planteando de entrada nos debe dar alegría. Tal vez no nos dé puntos, ojo, tal vez no nos dé puntos, pero hay cierta satisfacción en hacer aquello. No sé, yo me imagino a los compañeros de educación especial, por ejemplo, quedándose más horas extra. O sea, esas cosas que hacemos nos dan felicidad y esa felicidad nos llena de una satisfacción distinta, ¿no? Que es algo que nosotros, bueno, los que somos normalistas, un poco era eso que te llenaba, no era dinero, pero era algo más, ¿no? Pasamos a la siguiente, Tom, y ahorita regresamos rápidamente a esto. Y nos dice, la política triste con frecuencia proviene de un sentido exagerado de lo que podemos hacer individualmente por nosotras y nosotros mismos, lo que lleva al hábito de sobrecargarnos. Aquí me acuerdo de la metamorfosis de Nietzsche, en Así habló Zaratustra, donde escribe, al camello como la bestia de carga, la encarnación del espíritu de gravedad. El camello es el prototipo del militante que siempre están con sobrecarga de mucho trabajo porque piensan que el destino del mundo depende de ellas o de ellos. La heroica militancia, trabajamos de esta manera. También nos frustramos porque no nos transformamos con lo que hacemos y no tenemos tiempo para cambiar nuestras relaciones con las personas con las que trabajamos. Entonces, los que pensemos que esta situación actual está mal, hagamos cosas distintas. Y esas cosas distintas, hagámosla con alegría. O sea, transformémonos en eso nuevo que vamos haciendo. Y lo otro, ojo, no nos sobrecarguemos. O sea, no está sobre nuestros hombros o sobre únicamente nuestros hombros la transformación de esta realidad. O sea, esta idea del camello, ¿no? El que tiene que aguantar, el heroico, el estoico, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me pasó mucho de esto, no sé, seguramente a varios compañeros. Entonces te cansas, te desvelas, intentas, sacas fotocopias, inviertes de tu dinero para que los compañeros se den cuenta que de cosas, etcétera. Pasamos a la siguiente. Este epílogo está muy, muy interesante, sobre todo para los compañeros que se sienten cansados. Porque pensamos mucho que con la llegada de este gobierno se iba a transformar todo por arte de magia, y no es así. De hecho, es una ilusión si lo pensamos así. Y nos da otro elemento, dice, el error es establecer objetivos que no podemos alcanzar. Y el otro error, nos dice ella, es estar luchando siempre en contra. Siempre en contra. O sea, dice A, entonces yo digo B. Dice C, yo digo B, ¿no? Dice, en lugar de empezar a construir algo distinto. Tal vez no puedo transformar el mundo, pero sí puedo transformar la escuela en la que trabajo, la oficina en la que trabajo. Dice, esto significa que siempre estamos proyectados hacia el futuro, mientras que una política alegre ya es constructiva en el presente mismo. Es decir, esta acción que estoy haciendo yo de manera distinta o va a contracorriente, en sí ya es un triunfo, ¿no? No podemos colocar nuestros objetivos hacia un futuro que está retrocediendo constantemente. Es como si tú, Adolfo, dijeras, tu felicidad radica en que tu zona escolar cambie y tu zona escolar ahora sea esto, no va por ahí, ¿no? Dice, necesitamos establecer metas que podamos lograr en parte también en el presente y no solo sean cosas a futuro. Es decir, mi felicidad va a estar cuando todos los de la zona escolar, no. No, mi felicidad va a estar mañana cuando hagamos esto distinto.
o este curso que no aparece en el catálogo de puntos, ¿no? Por ejemplo. Pasamos a la siguiente, Tom. Y el otro, que dice Silvia Federici, que vuelvo al punto, me pareció importantísimo, son poquitas hojitas, la leen muy rápido. Dice, también me opongo a la noción de sacrificio personal. No creo en el sacrificio. Si eso significa que tenemos que reprimirnos, que hacer cosas que van en contra de nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestra potencia, nuestro potencial. Esto no quiere decir que el trabajo político no conduzca al sufrimiento. Pero hay una diferencia entre sufrimiento por algo que hemos decidido hacer porque tiene consecuencias dolorosas, como enfrentar la represión, ver heridas a las personas que nos preocupan, y el sacrificio personal, que es hacer algo en contra de nuestro deseo y voluntad, solo porque pensamos que es nuestro deber. Esto da lugar a individuos infelices e insatisfechos. Hacer trabajo político debe ser curativo. Y si quieres, vamos cerrando con esto, Adolfo. ¿Qué te parece? El epílogo del libro. Pues toca fibras. Yo creo que es este juego que hemos comentado a lo largo del programa, ¿no? De cómo lo hago, o sea, cómo siempre nos cuesta trabajo comenzar con el trabajo, comenzar a hacerlo. A mí me pasa, por ejemplo, yo te comentaba hace unos meses, o sea, el cansancio que te provoca el hecho de estar revisando textos, de estar haciendo, de estar planeando contenidos para estas transmisiones, te desgasta de alguna manera, ¿no? Y sientes ese deber, y cuando lo sientes como deber precisamente, cuando lo sientes de esa Estás manera, tronado, ¿no? Estás tronado. sí, sí, porque sientes que lo tienes que hacer a fuerza, o que Lo vas cargando, ¿no? Ya no lo disfrutas, lo cargas, ¿no? Fíjate, nos pasó en un proyecto, en una escuela, se empezó a hacer un proyecto, y resulta que el proyecto era sembrar café, ¿no? Y cuando las plantitas crecieron, ya crecieron, sale ahí, nos vemos. Y llego y digo, oye, le digo, y luego, no, es que ya crecieron. Ya casi. El proyecto llegaba hasta ahí, ¿no? Ajá, digo, pero es que no manches, o sea, hay mucho más, ¿no? Hay que limpiar, hay que trasplantarlas, hay que llevarlas, hay que esperar a que produzcan. O sea, realmente es un proyecto, es algo larguísimo, ¿no? Que hacer, y hay muchas cosas que hacer, y hay muchas cosas a cuál vincular este trabajo. Pero pasa precisamente cuando lo ves como un deber. Es que tenía que hacer un proyecto y ya lo hice, ¿no? Y ahí está, y se acabó. Entonces, es esta manera de ver las cosas por obligación. Incluso lo hemos mencionado con la lectura, también en algún programa hemos hablado de eso. Cuando en la escuela se toma la lectura como obligación, también no da resultados, definitivamente, porque como ha sido la lucha, como ha sido el aprendizaje de cualquier materia, en cualquier asignatura, en cualquier área, tiene que ser por gusto, por contagio. Y creo que aquí lo manifestamos Tom, tú, yo, las compañeras de Insurgencia, los compañeros de la CREA, porque ha sido por contagio que estamos ahí y que seguimos ahí, porque nadie nos obliga a estarnos reuniendo determinados días a determinadas horas, nadie nos obliga a estar aquí a esta hora, nadie nos obligó a leer el libro esta semana, nadie nos obliga a permanecer aquí determinado tiempo para llegar a los compañeros, ¿no? Y sin embargo lo disfrutamos. Y esa es la parte, creo que hay que recuperar de lo que hacemos. Sí, y con esto, Adolfo, hacerle un llamado a los compañeros que están siguiendo el programa, que, o sea, antes era muy claro, bueno, por lo menos a mí, Adolfo, ¿no te ha pasado? Yo llegué a un punto de estar como confundido, ¿no? O sea, cuando luchábamos contra el PRI, era muy claro contra qué luchábamos, ¿no? 80 años, decíamos, de gobierno, esto, no puede haber una revolución institucional, decíamos, o sea, el propio nombre del PRI es una contradicción, ¿no? Luego llega el PAN, ¿no? Pues a luchar contra el conservadurismo, viva la escuela laica, ¿no? O sea, era muy claro, ¿no? De repente llega este gobierno y yo personalmente sí llega un punto en el que dices, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, y son compañeros nuestros, son los que estuvieron en la lucha, y entonces uno dice, bueno, ya yo creo que están aprendiendo, es la curva de aprendizaje, el próximo año van a hacer algo, no sé,
y no sucede, ¿no? Y no sucede. Y sí llega un punto como del cansancio. A mí este libro me sirvió mucho. Hace mucho que yo no leía como por placer. O sea que lo disfrutes, ¿no? Dices, porque aparte lo vas leyendo y tú vas diciendo, Silvia me estaba viendo, o lo escribió dedicado para mí, o qué onda, ¿no? Porque este epílogo está muy fuerte, ¿no? Dice, oye, tampoco somos, digamos, nosotros somos burros, ella dice, no somos camellos, ¿no? O sea, no estás para sufrir, o sea, si quieres construir un mundo distinto, ese proceso no se hace con sufrimiento, no se hace con sacrificio, o sea, no puedes perderte tú intentando salvar a otros. O sea, dice, tienes que transformarte a ti mismo. Y entonces esta idea de Herman, que siempre nos ha repetido, luego se nos olvida, pero esta idea de ternura, o sea, hacemos esto por amor, ¿no? Y nosotros cuando hacemos por la curación de los contenidos para insurgencia magistral ahí en la noche, en la madrugada, robándole horas al sueño, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿por qué hacemos esto, no? O sea, si dejáramos hacerlo, ¿a alguien le importaría? ¿No? Y entonces de repente empiezan a entrar dudas de ese tipo. A mí me pareció un libro muy interesante, ojalá los compañeros que estuvieron en el movimiento, que están ahorita como autoridades, lo lean. Yo no sé, en esta conferencia de la UNAM, alguien les preguntaba, oigan, les queda año y medio, y de ese año y medio en realidad es medio año, porque el otro es electoral, ¿no? O sea, evaluando, ¿en serio se transformaron? O sea, puede darse el contexto electoral y de que vuelva a repetir Morena. Yo no sé, aún ganando Morena, si se va a ganar esta opción que esperamos transforme la educación, pero pues no sé, digo, ahí están las cosas. Yo invitaría a los compañeros a seguir luchando, a no cansarse, a salirse de esta dinámica que nos está imponiendo este gobierno. Y digo este gobierno porque es el que está ahorita, ¿no? Pero en serio, tomemos cursos de otro tipo, leamos otro tipo de libros, veamos otro tipo de películas, salgámonos de esta polarización entre conservadores y no sé qué cosa, no sé. Por ahí nosotros vamos a estar comentando otro libro que nos parece igual muy interesante, que es un poco la idea de felicidad. O sea, busquemos la felicidad, pero ojo, una felicidad no que niega la realidad, sino una felicidad que dialoga con la realidad y aspira a transformarla. Pero bueno, sirvió de catarsis este libro, yo creo que Adolfo. ¿Con qué te despides? Pues, pues los esperamos mañana. Mañana también con en este sentido de lo que decías tú, ¿no? De la lentitud, de pararnos, de detenernos un momento y ver qué está pasando, ¿no? Porque en estas prisas que llevamos, en este querer terminar todo a la de ya, de querer, eh, vaya, de querer seguir rodando en el mundo, decía Aquino, no me quiero bajar, o no sé cómo bajar, me decía también Eduardo Galeano, ¿no? Quiero Ahora, salir del o me mundo. bajó, ahora ya no me quiero, no me puedo subir, ¿no? Entonces, detenernos un poquito y mañana precisamente en la pedagogía del caracol, reflexionar un poquito en ese sentido, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Sí. ¿Realmente 2, 3, 4 doctorados me van a servir para algo? 3, 4 posgrados me van a servir, me van a hacer más feliz, voy a poder ayudar a la gente en realidad, voy a poder incidir en mi entorno, voy a poder transformar, primero yo o primero los demás, después yo, o sea, creo que esas reflexiones, ¿no? Hacer esas reflexiones y a dónde nos está llevando. Bien decías tú, creo que en estos últimos años, en este cambio de gobierno de la nueva escuela mexicana, no hemos hablado más que de esta política de querer ganar incentivos. O sea, realmente el debate pedagógico Ha no sido se ha dado. desplazado, ¿no? Sí, No sí. se da, y nos hemos quejado nada más, nos hemos pasado quejándonos de que no pasé la promoción, no me dieron mis documentos, no los recibieron, no me van a dar nada. Entonces, pararnos un poquito y ver qué estamos haciendo con nuestro quehacer, sobre todo, porque al final de cuentas, pues estamos para formar ciudadanos, precisamente dice el texto, no críticos y reflexivos, y creo que nosotros estamos yendo de boca con todas estas distracciones del mundo. Decíamos antes, nos distraía la tele. Ahora, la precariedad, aún así con el salario, con la precariedad que hay o que se ha manifestado en los últimos años, nos da para pagar plataformas. Ahora ya la tele no decide con qué distraernos, ahora uno mismo decide con qué distraerse, ¿no? Y vaya, creo que las dinámicas, observar las dinámicas sobre todo que se están dando y ver cómo las estamos siguiendo y cómo nos están afectando sobre todo.
Pues gracias, Adolfo, por haber aceptado la invitación para comentar este libro a dos manos. Es una invitación a los compañeros a leer. Igual yo creo que en algún momento estuvimos confundidos, para dónde jalar, qué está pasando, no, ya no estamos entendiendo esto, qué está ocurriendo, y invitarlos a leer. Nosotros vamos a estar compartiendo algunos libros. Tratamos de que sea el criterio de que sean de acceso libre, así que puedan descargarlos legalmente, que no haya ningún problema en ese sentido. Y ya por ahí tenemos los cortos. Compartieron un libro ayer antier que me pareció, ya lo estoy hojeando y está muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo para repensar de manera distinta este mundo que nos ha tocado vivir. Y pues gracias Adolfo. Igual oírte, yo platicaba con Don en el programa pasado. Me acordé de tu hija también, que está en ese proceso de escribir, que me parece que es lo que podemos legarles, ¿no? O sea, estas herramientas, este sabor a la vida, y ese también lo que hace Federici, desmontar estos mecanismos sofisticados de control. Cuando decía Chomsky su lista de mecanismos de control, pues parecen como muy obvios ya ahorita, ¿no? Pero cuando lea Federici, ¿sabes qué? Pues así como el gobierno no descansa, ¿no? O sea, analizando, sofisticando sus herramientas, me parece que es labor nuestra también tratar de detectar eso, desmontarlo e ir en sentido contrario a lo que nos están planteando. ¿Para qué? Para ser felices únicamente, yo creo. O para gobernar nuestros propios cuerpos, nuestros propios pensamientos. Pues gracias, Tomás González Corro, Agenda MX, por habernos dado la facilidad para grabar este programa en viernes. Se está transmitiendo hoy sábado. Mañana domingo invitamos a ver a Adolfo con la pedagogía del caracol. Planteamiento, ¿sabes qué? Hagamos un alto, y si nos dicen vayamos rápido, nosotros decimos vayamos lento, detengámonos un ratito, y en esa lentitud vamos viendo otras cosas que tal vez no vemos por ir tan rápidos, ¿no? Pues gracias, Adolfo. Un abrazo a Betsa, a Mireya, que están siguiendo el programa, y por todo el apoyo que nos han dado. Esperemos que los problemas en la escuela de Betsa ya se resuelvan. Vamos a estar platicándoles más adelante en un programa especial por lo que está pasando. Pero bueno, los saludamos con cariño. Gracias, Tomás. Gracias a los compas de Insurgencia Magisterial, y nos vemos mañana con Adolfo a las 11 de la mañana, ¿verdad, Adolfo? A las 11 de la mañana, así es. Mañana domingo a las 11 de la mañana. Hasta luego. Hasta pronto.